¿Sabías que muchas de las fallas en tus proyectos de costura no tienen nada que ver con la máquina de coser, sino con la aguja y el hilo que estás utilizando? Hola y bienvenida a Save Atelier, yo soy Cori y en este canal te comparto tutoriales para que aprendas a coser, crees y, si tú quieres, emprendas con la costura. Y este video, o masterclass como me gusta decirle, forma parte del contenido del manual de costura básica para principiantes. Y es que hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre agujas e hilos, para que tus proyectos de costura luzcan impecables desde el principio. Y ya sé que puede sonar súper lógico que necesito saber de agujas e hilos, pero si tú conoces estas bases desde el principio, estoy segura que te van a ahorrar muchas frustraciones más adelante. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y ahora sí, empecemos. Primero hablemos de las agujas para coser a mano. Yo las tengo aquí en esta cajita, así que te las voy a ir mostrando. Existen muchísimos tipos de aguja de mano. Existe la aguja curva, la aguja capotera, que es una aguja larga y un poco más gruesa. Existe la aguja para bordar, la aguja de modista. Pero estas son las principales que vamos a ocupar para coser. Existen las agujas cortas. Este tipo de agujas son un poco más pequeñas de lo habitual. Quizás no se ve en cámara, pero esta aguja mide aproximadamente unos 2 centímetros de largo, así que es una aguja bastante pequeña. Al ser muy corta se presta perfecto para hacer pequeños remiendos, para hacer costuras sencillas. Incluso si tú te acomodas con este tipo de agujas para bordar, te puede funcionar. También están las agujas largas. A diferencia de la otra aguja, esta mide casi 5 centímetros de largo, o sea, es casi el doble. Y este tipo de aguja es muy buena como para hacer hilvanes, porque quieres hacer una costura rápida y al ser la aguja un poco más larga de lo normal, te ayuda a hacer estas costuras de manera más rápida. Ahora, si dices, yo nada más quiero comprarme un paquetito que me dure años y sirva para cualquier tipo de proyecto, pues cómprate unas agujas sencillas para modista. Ese tipo de agujas tienen el tamaño ideal para que tú lo ocupes para diferentes tipos de proyectos. Hay unos paquetitos que venden con varios tipos de agujas y yo te sugiero que tengas ese tipo de paquetitos porque nunca sabes qué aguja vas a necesitar para cada tipo de proyecto. Si decides bordar pedrería, por ejemplo, a veces las agujas convencionales de modista son más grandes o un poco más gorditas, por lo tanto no entran en la pedrería, así que necesitamos una aguja más delgadita. Y en vez de comprarte todo el paquetito de agujas, mejor cómprate un paquetito que tenga varias agujas para que así si tú necesitas una más grande ya la tengas a la mano, si necesitas una más delgadita también te puede ser funcional. Yo he visto este tipo de paquetitos en mercerías, son como este que te voy a dejar aquí arriba, pero seguramente tú vas a encontrar otro tipo de paquetitos donde vives. Y si tienes que desechar alguna de tus agujas, lo que yo te sugiero, y esto aplica tanto a agujas a mano como a agujas de máquina, las envuelvas en un pedacito de tela, en un pedacito de cinta adhesiva y las deseches en una bolsita especial donde tengas todas tus agujas. Ahora sí, hablemos de las agujas de máquina porque aquí es donde la mayoría se confunde. Las agujas de máquina tienen diferentes grosores y puntas. Y dependiendo del material que nosotros vamos a coser, vamos a elegir la aguja a utilizar. Así que cuando nosotros compramos un paquetito de agujas de máquina, vamos a encontrar unos números aquí. Estos números se refieren al grosor, o más bien dicho, al calibre de la aguja. Y esto significa que entre más grande este numerito, es decir, el calibre de la aguja, la tela tiene que ser o más gruesa o más resistente. Estos son algunos de los calibres que manejamos en las agujas de máquina: 70-10, 80-12, 90-14 y 100-16. Estos números se refieren al grosor, es decir, al calibre de la aguja. Y cuando nosotros tenemos un calibre 70-10, por ejemplo, quiere decir que esta aguja es delgadita. Por lo tanto, nosotros vamos a coser con este calibre telas delgaditas. Puede ser una gasa, un encaje, un chifón, un rayón. En cambio, cuando tenemos un calibre 90-14 es una aguja un poco más gruesa. Por lo tanto, esta aguja nos sirve para telas un poco más gruesas, como puede ser una mezclilla delgada, una popelina, un algodón, un lino quizás. Y cuando tenemos un calibre 116 quiere decir que esta aguja es bastante gruesa. Por lo tanto, esta aguja la vamos a utilizar para materiales más gruesos como lonas, lonetas, mezclillas gruesas, gabardinas, paños de lana. Y es que si nosotros queremos ocupar una aguja 116, que es una aguja gruesa, con una tela delgada como puede ser un rayón, lo que va a pasar es que al momento de estar cosiendo, el hoyito que se hace queda muy grande y eso lastima el tejido. En algunos materiales y el tejido no se vuelve a cerrar y entonces queda un hoyo bastante grande y se ve mal. La costura queda floja, se puede reventar, entonces es importante que nosotros elijamos el calibre adecuado en relación a la tela que estamos utilizando. O por ejemplo, si nosotros queremos coser un paño de lana con un calibre 70-10, lo que va a pasar es que muy posiblemente esta aguja se reviente porque como la tela es gruesa, la aguja es bastante delgada, entonces no tiene el soporte suficiente como para poder trabajar con ese material que es grueso. Y lo ideal es que puedas tener varios paquetitos de agujas
de diferentes calibres, pero muchas veces no ocupamos los calibres más delgados o los más gruesos, entonces tenemos el calibre 90-14. Este calibre podríamos decir que es el estándar, el universal. Este calibre de aguja lo podemos ocupar con casi todos los materiales, para telas delgaditas y para telas gruesas. Básicamente podemos decir que el calibre 90-14 es la vieja confiable, así que con que tú tengas paquetitos de este calibre es más que suficiente para la mayoría de proyectos de costura que tú vas a realizar. Pero si quizás vas a empezar con proyectos como lencería, donde ocupas encajes muy delgaditos, pues lo ideal es que puedas tener un calibre más delgadito a la mano, o si por el contrario tú vas a hacer tote bags con lonetas, entonces lo ideal sería que invirtieras en agujas de un calibre un poco mayor al 90-14. Y ya que sabemos sobre los calibres, ahora hay que hablar sobre las puntas. Las agujas también tienen diferentes puntas. Está la punta universal, que este tipo de punta es compatible con casi todos los materiales. Tenemos la punta bola o punta redonda. Este tipo de punta se ocupa mucho para materiales elásticos. El tipo de tejido en una tela elástica es un poco diferente a una tela de algodón como esta. Entonces, muchas veces cuando estamos trabajando una licra y ocupamos una aguja que no sea punta de bola, lo que va a pasar es que conforme vamos cosiendo se va saltando la puntada y entonces eso puede llegar a frustrar. Lo ideal para telas que estiren es utilizar una punta de bola, porque lo que hace es que cuando la aguja atraviesa la tela no revienta los hilos, sino como la punta es de bola, podríamos decir que abre el tejido para que pueda atravesar el material y ya se vaya haciendo la costura. Y el tercer tipo de punta es la punta biselada, afilada o cortante. Esta punta es demasiado puntiaguda, por lo tanto es muy cortante, así que estas agujas las ocupamos para materiales que no son tejidos, o sea que los podemos ocupar con viniles o con cueros, porque esas agujas lo que hacen es que al momento que estamos cosiendo perforan el material, pues para poder hacer la costura. Y si nosotros ocupamos este tipo de agujas con una tela tejida como esta que es un algodón, lo que va a pasar es que va a empezar a cortar los hilos, los va a empezar a reventar y muy posiblemente con el uso estas costuras empiecen a descoser, o peor, la tela se va a empezar a abrir por haber ocupado una aguja que no era la correcta para este material. Así que es muy importante tener presente que dependiendo del material que vamos a coser, dependerá el calibre de la aguja y la punta. Generalmente trabajamos con la punta bola o la punta redonda para casi todos los materiales tejidos y el calibre estándar 90-14. Y ya dependiendo de los proyectos que vayas a realizar más adelante, tú ya puedes ir cambiando el calibre y la punta de la aguja. Por ejemplo, si vas a ocupar encajes porque vas a realizar lencería, entonces muy posiblemente vas a ocupar un calibre más delgado, por decir un 70-10, y una punta de bola, ya que el material estira y es importante ocupar este tipo de punta para que no se salte la puntada al momento de coser. Pero si vas a coser mezclilla, lo ideal es que ocupes una aguja 100-16, ya que el calibre es más grueso, va a ser más fácil de confeccionar, y sigues utilizando una punta redonda o universal, porque de esta manera nos aseguramos que los hilos del tejido no se revienten y la prenda pueda durar más tiempo. Y si tú decides hacer monederos de cuero y coserlos con la máquina de coser, es muy posible que ocupes un calibre 90-14 o un calibre 100-16, dependiendo de qué tan grueso es el material, pero con una punta afilada o biselada para facilitar el proceso de confección, aunque en muchas ocasiones este tipo de materiales también se confeccionan a mano. Y bueno, ya hablamos de agujas de mano, agujas de máquina, las puntas, los calibres. Hablemos de los hilos, porque parece que todos los hilos son iguales, pero no los son. El hilo más común y el que ocupamos para casi todos los proyectos de costura es el de poliéster. Es uno de los más resistentes, de los más versátiles, encontramos variedad de colores, es también uno de los más económicos y es perfecto para la gran mayoría de proyectos de costura que realizamos. También existen los hilos de fibras naturales, como puede ser de algodón, se utiliza cuando ocupamos telas de fibras naturales. Sin embargo, como este hilo es de una fibra 100% natural, puede ser que no sea tan resistente y requiera cuidados especiales como no dejarlo en un lugar muy húmedo porque se puede enmohecer. También existen los hilos de mezcla de fibras, puede ser poliéster algodón, que mezcla lo mejor de ambos mundos, y también los puedes ocupar en la mayoría de los proyectos de costura que estés realizando y sobre todo si trabajas con telas de fibras naturales. Y estos no son los únicos hilos, porque también existen los hilos elásticos, los hilos metálicos, los hilos transparentes, los hilos para bordar, los hilos más gruesos para tapicería, el hilo para hilvanar, el hilo de pesca que también lo podemos ocupar para hacer ciertos proyectos de costura, en fin. Pero en este caso nosotros lo que estamos buscando son hilos que sean funcionales para la mayoría de nuestros proyectos de costura y que además sean lo suficientemente resistentes. Y es que, ¿qué pasa? A veces podemos encontrar promociones muy buenas de hilos, pero resulta que el hilo ya está muy viejito y conforme nosotros estamos cosiendo en la máquina de coser, se va a estar reventando.
Esos hilos son funcionales para hilvanar, para hacer costuras a mano, pero no para coser a máquina porque se va a estar reventando. ¿Y cómo podemos saber si un hilo es de buena calidad o mala calidad? A simple vista se notan así como muchas fibras de los hilitos salidos y eso no es normal, eso ya sería una bandera roja y hay que considerarlo antes de comprar este hilo. Otra forma de saber si el hilo es de baja calidad es tomando un extremo del hilo y jalándolo. Si se revienta súper rápido, sin aplicar mucha fuerza, quiere decir que el hilo es de baja calidad y por lo tanto este hilo se te va a estar reventando en la máquina de coser y va a ser muy frustrante coser con este hilo. Así que si puedes evitar comprarlo, evítalo. Ya viste que tiene hilitos salidos, ya viste que se ve como si estuviera empolvado y además tomaste un extremo del hilo, lo estiraste y se rompió fácil. No, hombre, este hilo te va a dar mucha lata. En cambio, un hilo de buena calidad visualmente no tiene ningún hilito, ninguna pelucita así suelta. Y por otro lado, cuando nosotros tomamos el extremo del hilo y jalamos, está bastante duro, es difícil reventarlo con facilidad. Así que de esta manera nosotros podemos identificar un hilo de buena calidad contra un hilo de mala calidad. Es que es muy común tener los hilos en el costurero de años, en el costurero de la abuelita y dices, bueno, voy a empezar mis proyectos de costura, sacas el hilo que tienes en ese costurero y resulta que se está reventando a cada rato. Y dices, es que mi máquina tiene algo porque me revienta el hilo a cada rato. Puede ser que la aguja esté mal colocada, puede ser que la máquina esté mal enhebrada, pero si ya arreglaste la aguja y el enhebrado y se sigue reventando el hilo, lo más probable es que el hilo sea de mala calidad y por eso se te esté reventando, así que mejor cambia de hilo. Y así como las agujas, los hilos también tienen sus calibres. Dependiendo de la marca que tú compres de hilo, en la parte de adentro o quizás en la tapita vas a encontrar el calibre de este hilo. Y el calibre se refiere a qué tan grueso es el hilo. Así que como regla general, entre mayor sea el número de calibre de un hilo, más fino será el hilo. Y aquí te voy a dejar una tablita para que puedas identificar algunos de los calibres de los hilos. Cuando hablamos de un calibre 43, significa que el hilo es muy grueso y este tipo de hilo es perfecto para lonetas, mezclillas o telas pesadas y gruesas. Cuando encontramos un calibre 72 o 62, significa que este hilo es de un calibre mediano, por lo tanto, este tipo de hilo lo podemos trabajar con popelinas, con algodones. Y en cambio, cuando vemos un calibre 102, significa que este hilo es muy delgadito, por lo tanto, este tipo de hilo funciona perfecto para ropa infantil, incluso para proyectos que requieren acabados muy finos. Y los factores a considerar para elegir un hilo son el grosor de la tela, porque no vamos a ocupar el mismo hilo para coser un paño de lana que para coser una seda. El segundo factor a considerar es el propósito del proyecto, es decir, si vamos a hacerle costuras decorativas, posiblemente necesitemos un hilo más grueso, pues para que resalten estas costuras decorativas, como pasa mucho en los pantalones o la ropa que se hace con mezclilla. Casi siempre estas prendas tienen costuras decorativas y por lo tanto se ocupa un hilo un poco más grueso para estas costuras. Y el tercer factor a considerar es el tamaño de la aguja, porque si el grosor del hilo influye directamente al tamaño de la aguja que vamos a utilizar. Y es que si yo trato de ocupar un hilo muy grueso en una aguja muy delgada, simplemente ni siquiera voy a poder ensartar esa aguja. Va a ser muy complicado, así que es importante tener presente esta relación. Grosor del hilo y calibre de la aguja. ¿Qué tal? ¿Mucha teoría hasta este punto? Y con toda esta información, ¿cuáles son los errores más comunes que solemos cometer con las agujas y con los hilos? En primer lugar, ocupar la misma aguja por meses o incluso para diferentes materiales. Ocupamos la misma aguja para coser mezclilla y ocupamos la misma aguja para coser un rayón. No, hombre, ese es uno de los principales errores. Lo ideal, se dice, es que cambiemos la aguja por cada 8 horas de trabajo. Sinceramente, yo no lo hago. Lo que sí solemos hacer es cambiar la aguja dependiendo de la tela que estemos trabajando o al iniciar un nuevo proyecto de costura. Sobre todo si las telas son muy diferentes, ya que cuando trabajamos con telas un poco gruesas, las agujas tienden a despostillarse. Y si yo ocupo esa misma aguja para coser un satín, lo que va a pasar es que me va a jalar los hilos y se va a lastimar la tela. Así que es muy importante cambiar la aguja cuando inicies cada proyecto nuevo o cuando cambies de materiales. Si tú quieres aventarte y cambiar tu aguja cada 8 horas, lo puedes hacer. Otro error muy común es utilizar una aguja inadecuada para la tela. Como ya te dije, además de cambiar la aguja por cada proyecto, tienes que considerar qué aguja es ideal para esa tela. Porque si vamos a coser una licra, tengo que considerar que la aguja tiene que tener una punta de bola para que no me salte las puntadas. Y el tercer error súper común es utilizar hilos de mala calidad
que se revientan conforme vamos cosiendo. Existen hilos de muy buena calidad y que no son muy caros. A mí me gusta una marca que se llama Kintex, también existe la marca Duralon y el rey de calidad de hilos es Gutermann. Y bueno, hasta aquí ya tenemos toda la parte teórica. Te voy a dejar un checklist rápido para que tú sepas si tienes la aguja y el hilo correcto. Antes de empezar a coser, pregúntate lo siguiente: ¿estoy utilizando la aguja correcta para esa tela? ¿Mi hilo es de buena calidad? ¿He cambiado mi aguja recientemente? Si tú respondes que sí a estas 3 preguntitas, no vas a tener ningún problema con tu hilo y con tu aguja. Recuerda que este checklist lo encuentras en los anexos en el manual de costura básica para principiantes para que lo puedas contestar a manita o le puedas sacar copias cada vez que inicies un nuevo proyecto. Así que ya viste que elegir bien tu aguja y tu hilo te va a ahorrar muchísimas frustraciones más adelante. Y es que ya vamos a comenzar con los primeros proyectos de costura. Y si tú dominas esta información, te aseguro que te vas a ahorrar muchísimos imprevistos en relación a la aguja y al hilo. Porque es muy frustrante empezar a coser y que se esté reventando a cada rato el hilo o incluso la aguja y no saber por qué está pasando. Y te lo digo por experiencia, pero tú con esta información y tu manual de costura a la mano te vas a ahorrar estos errores y frustración. Recuerda que en el manual de costura básica para principiantes tienes más anexos, tienes más información y si lo complementas con estos videos, tu camino en la costura será más fácil, más amigable y te evitarás errores de principiantes en tus proyectos de costura. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, déjala en los comentarios y si tú aún no tienes tu manual, te invito a descargarlo, lo encuentras en la cajita de información, ahí es el link directo para que puedas adquirirlo. Cuéntame en los comentarios si ya has tenido este problema con tus hilos, con tus agujas y qué es lo más valioso que te llevas de esta lección. Si te gusta el chismecito, ya sabes que nos vemos en Instagram, TikTok y Pinterest. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos subiendo aquí en el canal y nos vemos en el siguiente video. Bye.